Bueno, muchachos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda actividad del día de hoy, primer día de nuestro diplomado de periodismo deportivo. Realmente fue en Mayor University, una vez más, da la bienvenida a quien ha sido uno de sus puntales en el cuerpo docente, el profesor Juan José Sayago. Fue en el diplomado largo de gerencia deportiva, fue distinguido con el diploma de honor seleccionado por los estudiantes como el mejor profesor de ese diplomado. Y esto lo digo porque yo, que conozco ahora un poco más a Juan José, sé de su humildad, pero también sé de su gran capacidad docente, de su efusividad y de su emoción a la hora de estar en un aula y de compartiendo conocimientos. Y realmente, pues, nosotros hoy nos sentimos muy agradados de tenerlo con nosotros. Eh, en este primer diplomado de periodismo deportivo. Juan José va a estar con nosotros en el día de hoy. Juan José es un periodista venezolano, radicado en los Estados Unidos, especialista en eventos del ciclo olímpico, trabaja con Panam Sport, promoviendo actividades y promoviendo información olímpica a través de redes y de todos los canales que ustedes puedan imaginarse. Y les digo, siéntense porque se van a dar un banquete disfrutando del estilo único y del carisma de Juan José Sayago. Juan José, buenas noches, bienvenido a tu casa. Una vez más, fue en Mayor University. Profesor, muchísimas gracias. Esa introducción me honra muchísimo viniendo de usted, viniendo de esta casa de estudios que avanza de una manera extraordinaria. Yo siempre, cuando tocan estas cosas, uno empieza como con ese nerviosismo que es imposible de no sentir. Y, y por eso me gustaría que a las personas que están, en este momento no sé cuántos somos, me gustaría saber si tienen sus teléfonos celulares a la mano, porque es importante, de repente les digo que vean algo por allí, para que, exactamente, ahí vi que había una persona con el teléfono en la mano, y bueno, quienes se van sumando, a ver, ajá, hay más por ahí, es buenísimo, maravilloso, perfecto. Eh, que lo tengan ahí, porque seguramente vamos a revisar algunas cositas en este tiempo. De verdad que les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación. Como decía el profesor Bernabé, mi nombre es Juan José Sayago, soy periodista deportivo, graduado en la Universidad de Santa María, y he realizado algunos estudios adicionales en, en lo que tiene que ver con la distribución de señales de eventos deportivos. Hice un par de cursos afuera, entre ellos un seminario muy importante en el año 2009 en Mónaco, que trataba de distribución de derechos de eventos deportivos y comercialización. Eso fue durante el aniversario número 20 de Sportel, en lo que es la reunión de broadcasters o generadores de contenidos deportivos más importantes del mundo. Y bueno, me he dedicado básicamente a la cobertura de eventos del ciclo olímpico, en principio para la televisión, y después estuve trabajando también para el Comité Olímpico de Venezuela. Entre otras cosas, hoy en la actualidad formo parte del proyecto Tokio 2020 de Telemundo, que es el canal que tiene los derechos de los Juegos Olímpicos de Tokio para Estados Unidos. Estamos trabajando en un proyecto muy, muy grande. Es la señal en español de NBC Olympics, que es el principal sponsor del Comité Olímpico Internacional. Y bueno, y en esta charla en específico quise traer lo que yo considero una de las experiencias más extraordinarias y más enriquecedoras que he tenido en mi carrera profesional, donde también, bueno, he sido PR de varios atletas, me ha tocado trabajar en eventos deportivos internacionales de altísimo rango, pero quería traer a colación exactamente esta experiencia porque, como les decía, siento que ha sido una de las más enriquecedoras y es donde mi participación de alguna manera ha sido muy libre, pero sí con la conciencia de un proyecto que en lo personal lo vi como algo muy exitoso
y algo que catapultó de alguna manera la visión que tengo, no solamente del deporte, sino de la parte organizativa, de la parte dirigencial, de cómo es visto el deporte en América Latina y en Estados Unidos, ahora que ya vivo acá hace 5 años, y que de alguna manera esto ha ido, como les decía, pues cambiando la visión de cómo percibo hoy en día qué es el deporte. Yo no recuerdo cuánto tiempo más o menos, estuve invitado a una conferencia en Centro Caribe Sports, que es lo que era antes ODECABE, es la organización de Centroamérica y del Caribe, con un periodista que es muy apasionado al deporte, al olimpismo y al movimiento olímpico, que es Fernando Palomo, y en esas discusiones de quiénes son los mejores atletas o quién es el mejor, que siempre como que surgen por ahí y que generan esas discusiones, sobre todo vía redes, yo le decía a Fernando que hoy en día yo me quedo un poco más con las historias que con los récords y con todas esas cosas. Probablemente hay gente que conozca poco los registros de algunos atletas de Centroamérica, pero sí pudieran reconocer, por ejemplo, el video de Félix Sánchez llorando en Londres, sacándose la foto de la abuela después de terminar ese 400 con vallas, ¿no? Creo que hay cosas que marcan y que a partir de esas historias, bueno, Félix tiene 2 medallas de oro olímpicas, estamos hablando de un superatleta, pero creo que eso quizás termina siendo mucho más impactante que posiblemente algunos otros registros, sobre todo en estos eventos donde se producen tantos y tantos resultados. Entonces, bueno, para no hacerlos esperar más, yo tengo aquí condensado y les voy a compartir en este momento a la lámina. Quiero estar seguro que lo están viendo. ¿Sí? Sí, sí, sí. A ver. Sí, profe. ¿Y lo están viendo? Bueno, perfecto. Y voy a hablarles específicamente de esta experiencia, de este proyecto llamado Lima 2019 y que para el cual fui contratado con una función específica. Bueno, yo, como ya les decía, estoy especializado en eventos del ciclo olímpico, he tenido la oportunidad de ir a 3 Juegos Olímpicos, desde Beijing hasta Río 2016 de manera consecutiva, pero en ese andar he tenido la oportunidad también de realizar la cobertura de 4 Juegos Panamericanos, 2 Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos del Caribe, Juegos Bolivarianos y todo el ciclo olímpico. Pero los Juegos Panamericanos es el evento donde he estado, afortunadamente, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de desenvolverme un poco más. No sé si porque nací en 1983, justo para el año cuando Caracas recibió por única vez los Juegos Panamericanos, ¿no? Eso, bueno, podemos hablar incluso al final. Por ahí estaba Eumar y de verdad que me honra muchísimo que ella esté aquí, porque hace poco hablaba con una compañera de trabajo y uno siempre tiene a gente a quien seguir. Y para mí Eumar no solamente es una gran profesional, hoy en día es mi amiga, sino que para mí es un ícono a la hora de hablar de olimpismo en Venezuela. Es una persona a la que le consulto muchísimas cosas todo el tiempo, pero es alguien con la que crecí siguiéndola y bueno, hoy he tenido como la oportunidad incluso de hacer programas de radio con ella y de compartir esta fuente que es tan maravillosa. Bueno, fui contratado por Pan Am Sports, por la organización, lo que era la Organización Deportiva Panamericana, como editor de contenidos informativos. Estaba encargado de generar contenidos para web y para redes sociales. Y después este cargo, por llamarlo de una manera, se fue transformando con el pasar de los juegos. Yo empecé a trabajarlo mucho antes. Yo estaba justamente en Telemundo haciendo el Mundial Femenino y después me tocó hacer la Copa América. Pero en ese tiempo estuve trabajando lo que iba a ser la generación de contenidos de los Juegos Panamericanos de Lima, que tenían un problema grandísimo porque prácticamente estuvo a punto de cancelarse este evento en Lima. Las sedes no estaban listas y nosotros estábamos al frente del cambio generacional, de un cambio muy, muy, muy agresivo de marca de una organización que estuvo más de 40 años dirigida por un mexicano que tenía una imagen que era
digamos, poco amigable, que no había evolucionado en más de 40 años y que ahora se enfrentaba a un evento completamente moderno con la posibilidad de tener a muchos medallistas olímpicos en este evento y que tenía como único propósito o tenía la única posibilidad de crecer en su evento. Entonces, fui contratado para de alguna manera, dirigir algunas cosas que tenían que ver con la parte editorial, por la experiencia que traía de 3 Juegos Panamericanos anteriores y de alguna manera pues la cercanía con algunos atletas no solamente de Venezuela, sino de Latinoamérica también y por supuesto de los Estados Unidos. Y ahí hago un inciso, me pasó algo maravilloso empezando los Juegos, y es que estoy en la villa y me consigo con Mónica Abbott, que es una lanzadora estelar del equipo olímpico de los Estados Unidos, y ella fue a Lima con el equipo A de Estados Unidos para el softball. Mónica tiene una cantidad de seguidores impresionantes en Twitter, y a mí, dentro de las funciones que tuve en este evento, era manejar la cuenta en Twitter de Pan Am Sports. Tenía que manejar contenidos en inglés, en español, y también, que era una debilidad que existía en la organización, en portugués. Yo hablo portugués muy bien, afortunadamente, y eso me permitió ir modelando hacia dónde queríamos llevar los contenidos de la organización. Y voy atrás otra vez porque durante el previo, que fueron meses antes, hice una lista de medallistas de oro, medallistas de plata, medallistas de bronce y multimedallistas de los Juegos Panamericanos de los últimos 20 años que estaban participando en esos Juegos. Y a esa lista comencé a buscar, dentro de esa lista comencé a buscar las cuentas en Twitter, las cuentas en Instagram de estos atletas que debíamos hacer un especial énfasis por la cantidad de gente que atraen por el contenido. Ya Pan Am Sport había hecho un estudio de mercadeo enorme, había hecho un estudio gigantesco en el que se decanta por figuras, por líderes, entre ellos Yuripan Rojas, estaba Luisito Pié de la República Dominicana, estaba Paula Pareto de Argentina, estaba Nathan Adrian, que para mí creo que era el atleta de mayor renombre, quizás después de Luis Escola, que estaba en los Juegos. Y ahora mismo se me escapa el nombre de quién más estaba entre las figuras de Pan Am Sport. Mariana Pajón, de Colombia. Y eran atletas que habían sido perfectamente estudiados para comenzar a ganar no solamente seguidores, sino el poder empoderar la marca de Pan Am Sport en un evento que solamente ocurre cada 4 años. Hasta aquí me siguen, si estoy hablando muy rápido me dicen. Si quieren intervenir, incluso lo podemos hacer como para romper el hielo y me van diciendo y yo voy respondiendo. Ok. Acá está el proyecto Lima 2019. Era el momento, como les decía, el momento para crecer, el momento para reforzar la marca, el momento para hacer un acercamiento real con los atletas. Y en mi caso, era un momento para producir historias y reforzar, el Pan Am Sport Channel, que fue un proyecto que vino de la mano en el mismo evento y que después se convirtió en lo que ha sido la permanencia de la marca post-juegos, cuando ya no queda nada, cuando ya no hay ningún evento en vivo, cuando ya no hay nada que romper, sino esperar ahora los Juegos Panamericanos, puedes esperar Santiago 2023, pero que de alguna manera, con ese contenido ya existente, que además la calidad de imagen fue extraordinaria, lo que hizo MediaPro en Lima fue algo increíble, realmente un trabajo brutal. Muchos venezolanos, por cierto, participando en esa producción de MediaPro. Y con esas imágenes seguir alimentando la marca Pan Am Sports, que era el objetivo final de esto, ¿no? ¿Cómo lo hicimos? Ya les decía que hubo previo un estudio de mercadeo muy grande, en el que se sabía cuáles eran los puntos débiles de los Juegos Panamericanos y ahí atacar con elementos como tener en la ceremonia inaugural al hombre que mayor reproducciones en YouTube tiene en la historia de esta red social. Y estamos hablando de Luis Fonsi. Entonces ya por ahí comenzaba un trabajo que
diferenciaba mucho de lo que habíamos visto anteriormente. Y a pesar que en la ceremonia de clausura de los Juegos pasados en Toronto estuvo, siempre se me olvida el nombre, ¿quién sabe cómo se llama el esposo de la Kardashian? Que me lo pueda decir. No escucho. No, creo que no los puedo escuchar o no tienen el micrófono abierto, no sé. A ver, ahí me pasé. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el...? Kanye West. Pues ese mismo, que por cierto le apagaron las... Eso fue horrible, le apagaron las luces, pues el concierto fue malísimo, fue una cosa malísima. Le apagaron las luces y todo el mundo abuchando, no sé cuál. Había que tener a ese elemento de enganche para iniciar con el pie derecho unos juegos que estuvieron a punto de suspenderse, al menos para la sede. Y bueno, el primer trabajo que se me asigna cuando llego, ya que tengo que salirme de aquí, ok. El primer trabajo que me asignaron cuando llegué fue precisamente, no sé si lo ven ahí. ¿Lo ven? Fue precisamente estar resolver una primera crisis que era que el peruano estaba molesto por no tener un artista peruano, digamos, como centro de atracción de la ceremonia inaugural, pero que no entendía que Lima se estaba convirtiendo en el centro deportivo mundial por esos días y que necesitaba a un tipo como Fonsi para poder dar a conocer aquel evento gigantesco. Como les decía, yo estaba manejando, entre otras cosas, el Twitter de Panam Sports y comencé a generar contenido desde el día 1 que llegué, desde la noche que llegué, y me asignan a Fonsi y esto fue lo primero que salió. Vamos a ver si lo pueden escuchar. Trabajo que me tocó hacer en los Juegos Panamericanos. Bueno, sí, yo tengo un pasado oscuro, se los voy a confesar. Mi primer trabajo en televisión fue en Televen, en la sección Lo Actual. Sí, yo hice farándula durante unos meses y tuve que acordarme de aquella pasantía por Lo Actual para poder estar al lado de esta figura, ¿no? O sea, al final es un hombre que jala muchísimo público. Después, al día siguiente, luego fuimos a visitar a la delegación de Puerto Rico y se formó un revuelo tremendo en el comedor. Y yo le decía, sí, tenemos que llevarlo al comedor. Y aquella cosa fue impresionante, la cantidad de gente detrás de una figura como Luis Fonsi. No sé si vieron a la muchacha que estaba entrevistando. Ella es una host peruana muy conocida en Perú, tiene una cantidad impresionante de seguidores porque ella viene del fútbol. Otro acierto de Panam Sports para poderse integrar a un evento que es muy difícil de comercializar, como los Juegos Panamericanos. Digamos que el segundo evento más grande después de los Olímpicos, pero todavía cuesta muchísimo, amén que vayan estas figuras y que tú sepas promocionar estas figuras, de promocionar y de que lleguen realmente donde tienen que ir. Entonces, esta fue la primera meta, aplacar un poco también al periodismo peruano, que estaba muy molesto, realmente estaba muy molesto, pero después se les hizo entender que era necesario para el país, para la ciudad, el tener a alguien tan conocido y que además iba a brindar un buen espectáculo. Y al final fue así. Realmente lo de Luis Fonsi fue algo maravilloso. Su equipo de trabajo es extraordinario. Realmente él entregó mucho de lo que iba a hacer a Lima y realmente la gente lo disfrutó. Entonces, lo que quiero decirles con esto es que no sé si ven, esto es un video de 1 minuto,
es realmente rápido, no es una postproducción muy grande. Y quieren que les diga algo, esto lo hice con el celular 10 minutos después que terminó esta rueda de prensa, pero con la conciencia de saber que necesitábamos crecer en nuestras redes. Obviamente todo lo pasábamos como una parte de una reunión editorial que teníamos todos los días, teníamos varios grupos, pero este contenido así rápido, donde tuvo etiquetas a Fonsi incluso se generó un hashtag Fonsi y después se veía la cara de él en cada una de los tags que hacíamos, generó demasiado enganche en las redes y el primer día empezamos a ver cómo todo creció. El primer día. Lo importante de esta situación es saber estar en el momento correcto y saber que todos los contenidos importan, todos importan. En cada espacio de un evento multidisciplinario hay una historia que contar. Incluso para gente que no gana medallas, para gente que llega de último, para situaciones que pareciera que no son relevantes en lo informativo, terminan generando lo que yo le decía a Fernando en aquella charla, historias que hoy en día marcan un poco más de enganche que incluso algún resultado importante. Después quería mostrarle algo de contenidos que se hicieron mucho más producidos y obviamente les tengo que mostrar no sé si alguno lo ha visto, pero quiero que lo vean. Disculpe, profe, que no lo está compartiendo, no lo estamos viendo por acá. Esto se hizo después. O sea, Profe. este contenido se hizo en los juegos, pero se utilizó después. Miren esto. Es una sensación extremadamente mágica. La sensación de volar, de sentir que puedes aterrizar en una marca la cual estás buscando desde hace tiempo, sentir que tienes alas, que volar significa vida, significa alegría a otras personas, felicidad, armonía. Volar para mí significa paz y luz. Saltar por arriba de 15 metros y que esos 15 metros sean la medalla de oro de unos Juegos Panamericanos para Venezuela. El nivel de producción es muchísimo más alto. Disculpe, profesor, no lo compartió, no lo estamos viendo. ¿No? No. Qué mal. ¿Y ahora? Aún no. Ahí, ¿no? Ok. Ahí sí. Dale play. Ok. Les decía que esto se utilizó después. Este contenido se hizo durante los juegos, pero si ven la fecha aquí, dice mayo del 2020. ¿Sí? Es una sensación extremadamente... El contenido se hizo adrede para poder ser utilizado en cualquier momento. Y esto es importante también que lo tomen en cuenta. La cual estás buscando desde hace tiempo, sentir que tienes alas, que volar significa vida, significa alegría a otras personas, felicidad, armonía. Volar para mí significa paz y luz. Saltar por arriba de 15 metros y que esos 15 metros sean la medalla de oro de unos Juegos Panamericanos para Venezuela. Vieron que el nivel de producción obviamente era mucho más alto. Había 3 equipos de trabajo. Y bueno, yo tuve la oportunidad de hacer este video, que después, como les digo, si se dan cuenta la fecha en la que fue publicado, es en mayo del año 2020. Los juegos fueron en 2019. Este contenido que no pierde vigencia es tan bueno porque te traslada incluso a la misma emoción de hace un año. Y si Yulimar vuelve a ganar otra medalla o vuelve a hacer algún otro registro, lo van a volver a utilizar y va a volver a funcionar. Al igual que este que quería que viera. ¿Sí lo están viendo allí? Sí. Miren esto. Bueno, para divertirnos un ratito, para descontracturarnos también. Ahora nos toca jugar y bueno, para sacarse un poco el partido de la cabeza. Sí, la verdad que bueno, fue un que me puso
muy alto, muy bueno. Realmente siempre hay cosas por mejorar y eso es lo que lo hace aún mejor. Y bueno, el espíritu olímpico, el espíritu de una villa es esto, pasarla bien, ver otro deportista con nosotros deportes, así que estamos haciendo algo rescatable. No, lo disfruto, me sorprende un poco también, pero bueno, creo que gracias a Dios también el básquet es un deporte bien difundido y tiene mucha prensa, es muy conocido y bueno, alguna de las selecciones más está jugando en Europa y está haciendo bien, entonces está bueno también intercambiar ideas y palabras y conocer otros deportes y bueno, en este caso cuando piden una foto Ajá. Este video fue publicado el 21 de noviembre, nuevamente, el 21 de noviembre de este año, del año pasado, perdón, el día que Campazzo firmó en la NBA con los Denver Nuggets. Qué importante es tener la clasificación de tu contenido, de la única oportunidad que tienes para hacer este tipo de contenido y poder reutilizarlo en cualquier momento. No estaba de más hacerlo y de repente subirse en la ola y hoy, si te pones a ver, tiene, no sé, 13,000 y tantos views, que probablemente sea poco, pero para una cuenta que todavía está creciendo de manera orgánica, es importante. Es importante. Y esto era parte del trabajo. Todo esto lo vimos. Mira, nosotros hicimos apenas un saludo, que fue lo que pudimos hacer, de Luis Escola en la villa y lo etiquetamos. Y Escola le dio me gusta a ese video. No sé, los seguidores crecieron como en 3,000, 2,000 en un minuto. Y Escola no es que usa mucho Twitter, pero es Luis Escola. El video era solo un saludo. De hecho, no lo conseguí porque estaba muy abajo. Pero ese saludo, ahí en la intimidad de la villa, terminó generando tantas cosas buenas que a nosotros dijimos, esto va por aquí. Es por tener la cercanía, lo que les decía al principio, es generar la cercanía, generar esa cercanía con el atleta y generarle esa confianza para poder hacer estos contenidos. Después hicimos un plan, me acuerdo, surgían cosas, ¿no? Es apostar mucho a la creatividad. Pusimos a Mariana Pajón a cambiar pines de Pan Sports. ¿Sabes qué cantidad de seguidores tiene esa mujer en todas sus redes y lo agradable que es? Y bueno, aquello fue una locura dentro de la villa y se hizo también un trabajo de eso. Y precisamente por esos días, cuando Venezuela y Colombia además tenían un problema bien serio, todos estos videos los hice yo, se los estoy mostrando pues son trabajos míos. Una vez terminó la competencia del BMX, bueno, afortunadamente tengo cercanía tanto con Stephanie como con Mariana desde hace algún tiempo, pero era estar ahí, saber el día de la competencia, no perderte en otras cosas, resolver de repente algunos temas más temprano, pero estar en el momento y surgió este video que después se convirtió en una maravilla también. A las dos, gran campeona. Mariana, el juego pasado no terminé ninguna. Mira, ahora terminaste con peluca y todo. No, la verdad, las dos nos caímos la vez pasada. Claro. Ella me levantó del piso. Vamos, terminamos la vuelta y aquí estamos las dos, terminamos la vuelta súper bien en el podio. Es una alegría para las dos, pero sabemos que han compartido muchísimos escenarios y esta era como una deuda que tenían ambas, ¿no? Así es. No, yo creo que las dos hemos pasado por cosas bastante retadoras este último año, así que yo sí me orgullosa de Stephanie por lo que ha sobrepasado y aquí estamos las dos y bueno, desde los 5 años yo me quedé de la misma estatura, pero a mí me crecieron los cabellos. ¿Hasta cuándo ustedes sienten llenando de tanta emoción? Esto parece que no para, ¿no? Mariana tiene un bebé. La tía Stephanie. Marina no creo que logre la vaina, pero bueno, ahí estamos. Miren, yo lo pensé cuando nos tocaba mandar este video y obviamente siempre consultaba la parte editorial porque, bueno, hay parámetros y obviamente tenemos jefes y todo. Pero el nivel de sensibilidad que generaba en ese momento, en pleno conflicto, dos atletas rivales durísimas en la pista y que se abrazaran y que tuvieran este acercamiento, generó un enganche, pero tremendo, ya como en un pico alto importante de los juegos. Es el celular. No estoy hablando de una producción, de una mega producción, fue mi celular con un trípode de mano. Yo andaba siempre con una luz, tuve afortunadamente un micrófono, digamos, decente, pero no
lo que yo digo es que el atreverse a generar contenido no tiene que ver expresamente con el hecho de tener grandes equipos, sino si tienes la oportunidad de estar ahí, con el privilegio de ingresar a una zona mixta, de tener conocimientos, bueno, obviamente conocimientos previos del atleta, de poder saber cómo preguntar, cuándo, entrar en el momento preciso, se generan estos contenidos que son muy, muy aceptados. Después les mostraba por ahí lo que habíamos hecho con Campazo, este contenido que es maravilloso, pero estaba buscando uno, que no sé si, y no se ve bien porque, bueno, abrí Instagram acá. Javier Sotomayor, que es el recordista mundial más importante del salto alto de toda la historia, un cubano, fue invitado por la organización a formar parte del evento. Estas fotos son de celular. Y había 6 camarógrafos que nosotros teníamos, 6 fotógrafos. Pero estas fotos de Sotomayor abrazando al presidente, que era lo que nosotros queríamos, reforzar la marca, ¿se acuerdan cuando le dije al principio, reforzar la marca? Era lo que estábamos buscando para incluso, dentro de la parte dirigencial, hacer ese acercamiento, porque al final este es un presidente nuevo. Era un presidente nuevo y nosotros teníamos que hacer que este presidente nuevo captar esos momentos tan importantes de acercamiento con el deporte. Hay fotos de Neven bateando, hay fotos de Neven haciendo un millón de cosas, pero ese nivel de acercamiento que yo les decía, ese contenido netamente real, fue lo que terminó generando un crecimiento muy, muy importante de todo lo que fue las redes de Pan Sports y de la organización como tal. De hecho, si ustedes ven el logo de la organización, ahí lo están viendo. Este logo de la organización estuvo en La Villa, estuvo en La Videna, que era donde se concentraba la mayoría de deportes, estuvo yo no recuerdo, en un bulevar olímpico. Se mandó a hacer como especie de estatua este logo. Y después se hizo un estudio, porque este logo es tan bonito que todos llegaban a fotografiarse en los aros de Pan Sports. Claro, los aros olímpicos, pero por encima está el logo de la organización, un logo nuevo. Nadie recuerda el logo de Lima. Se lo juro que nadie lo recuerda. Nadie recuerda el sol ese de Lima. Nadie. Nadie se acuerda de la mascota. Nadie la recuerda. Hicimos un concurso y regalamos unas iPads, creo que fue, de la foto más loca, icónica, con el logo de Pan Sport, solamente con los hashtags. Se repartieron, creo que fueron unas 5 iPads. Llegaron no menos de 2.000 fotos. Atletas de altísimo rango, de altísimo rendimiento, atletas de altísimo nombre, se tomaban fotos dentro del logo. Me acuerdo del equipo de rugby de Trinidad y Tobago. Fue una cosa de loco. Hicieron un baile, hicieron un montón de cosas que de verdad maravilló a la gente y nos generó a nosotros un contenido que quizás incluso estudiándolo de la manera como se estudió a nivel de mercadeo, de hacer encuestas, de hacer un montón de estudios, no nos imaginamos que iba a ser así. A mí me contratan como un periodista externo o hacer parecer que soy un periodista externo, pero que trabajaba para la organización y que tenía la posibilidad, con una credencial muy buena, de generar este tipo de contenido. De hecho, hubo una crisis dentro de los juegos, una crisis muy, muy fuerte. De hecho, no puedo comentar de qué se trata la crisis. Sé que las consecuencias que podía tener eran muy, muy graves. Estamos hablando incluso a nivel presidencial, una crisis muy, muy fuerte. Y me dice mi jefe, el director de medios de Pan Sport, me dice: Juan, te tienes que encargar hoy porque tenemos que resolver algo muy, muy fuerte. Y yo le digo, ajá, ¿qué necesitamos? Me dice, no, necesitamos hacer el doble de lo que hemos hecho hasta ahora. Y yo le digo así como, Dios mío, era justo para empezar el atletismo.
Y yo le decía, Dios mío, ¿qué hacemos? Bueno, activamos a la gente, no sé cuánto, de las otras personas, los que no sabían lo que estaba pasando, yo sí sabía lo que estaba pasando, y yo me voy, yo hacía como un recorrido todos los días. Yo me paraba muy temprano, desayunaba a las 6:30 de la mañana, y a las 7 de la mañana estaba en la Villa Deportiva. El mejor horario, los atletas se paran temprano, algunos terminan de desayunar, están bastante relajados, puedes hablar con ellos de una manera muy diferente. Claro, hoy con COVID no sabemos si esto va a ser ni siquiera el 10% de lo que era antes, por eso le doy tantas gracias a Dios de haberlo hecho así. Y ese era mi recorrido, era 7 de la mañana, ya yo estaba en la villa, recolectando material, saludos, videos, cosas, entrevistas, iba y visitaba a los muchachos porque ahí sí también es difícil desprenderse de tu naturaleza. Yo tenía como 2 o 3 años que no veía desde Río, que no veía una delegación nacional. Y bueno, siempre reunirse con los muchachos es como que es una cosa de otro mundo. O sea, yo le decía a la gente en Panasport, mira, hay un par de momentos en los que yo me puedo desprender de la organización, y me dicen, sí, no te preocupes. Uno de ellos era la final de los Limardos, que de hecho también fue algo maravilloso. Es la única vez en la historia que unos hermanos se enfrentan en una final en deportes de combate. No ha existido nunca, fue solamente esa vez. De hecho, pusimos a parir a algunos cronistas de los juegos, gente que sabe mucho, y el dato era certero. Y después, bueno, nos quedamos con la final de hermanos, y después se hizo un expert connection de eso, y se han hecho otras cosas con Rubén y con Jesús. Pero uno de los momentos que yo les dije a ellos, mira, yo necesito este momento, porque, bueno, por mi relación con los muchachos y porque sé que esto va a ser histórico. Decía, Juan, ¿tú crees que si enviamos como que la artillería pesada para ese día? Y yo le dije, sí, porque vas a tener un material que no existe nunca. Nunca unos hermanos se enfrentaron en una final de deporte de combate en Juegos Panamericanos. Nunca. Y bueno, ellos, se hizo un contenido. Yo ese día trabajé poco. Después hicimos otras cosas, pero trabajé realmente poco porque gracias a los jefes que tuve, la verdad lo disfruté mucho. Y con esta crisis, bueno, le decía, me iba a la villa, no sé qué, iba hacia otros recorridos ya por experiencia y por haber estudiado 4 meses antes qué atletas importantes iban a estar en finales o iban a protagonizar eventos muy buenos. Y luego, como a las 3 de la tarde de ese día, me fui a La Videna porque al día siguiente empezaba el atletismo. Entonces, bueno, quería ver algunos relevos de los Estados Unidos. Había el muchacho de salto alto que después hizo un trabajo de cómo Javier Sotomayor lo entrenó. Y voy a comer en el lugar donde nos correspondía comer a nosotros, y está sentado así, comiendo solito, Félix Sánchez. Que para mí además era así como el señor Félix Sánchez, o sea, todavía lo es, pero era así como, ya va, ¿cómo le cuento yo a mis nietos que yo estoy sentado en la misma mesa donde está Félix Sánchez? O sea, para mí era así como, wow, o sea, no lo podía creer. Y me dice, siéntate, nos ponemos a hablar, no sé qué, le echo el cuento que estamos haciendo, maravilloso. Él es una persona que habla muy poco, muy poco. Y después de tomarse casi una botella de vino, yo sentado ahí contando el tiempo, me dice, ¿tú no querías hablar conmigo? Y yo le digo, claro, sí, claro. El lugar donde comíamos era un balcón hacia la pista de atletismo. Y ahí lo entrevisto, empiezo a hablar con él, le pregunto si lo puedo grabar, no sé cuánto. Y él dice una frase así como que, Lima se pasaron. Esto es como estar en unos Juegos Olímpicos. Estos son unos Juegos Olímpicos. Y de inmediato fue así como, mira, tengo esto, o sea, Félix dice que estos son como los Juegos Olímpicos. En plena crisis, como le decía, que podía explotar y que, bueno, no sé, que se iban a clausurar los Juegos porque la cosa fue muy seria. Y mando aquella cuestión, y al día siguiente, los medios peruanos que estaban esperando cualquier cosita para hablar mal de los Juegos, sacaron en primera página así gigante, Félix Sánchez dice que estos son unos Juegos Olímpicos. Y entonces ese día el comité organizador empezó como a soñar
incluso con hacer una postulación para Juegos Olímpicos Adultos o de la Juventud. La temática cambió así, de un momento para otro, con una frase. Pero es lo que les decía, es estar en el momento justo, y yo no tenía ninguna cámara gigante, era el celular, con mucho respeto, señor Félix Sánchez, venga acá, vamos a hablar. Es lo que hace diferente una cobertura, es lo que hace distinto un evento, que tiene tantos resultados y que se pueden conocer al instante por internet, por Twitter, por todos lados. Pero hoy, más que el resultado, para mí, es la historia. Es tener la posibilidad de hacer un Periscope con una cuenta que creció muchísimo de Twitter cuando Fonsi estaba llegando a la villa con los puertorriqueños. Empezar a probar con la host, que tenía mucho enganche en Perú, y poder decirle a la gente del fútbol que se viniera al evento multidisciplinario. Ese tipo de cosas hicieron la diferencia de esta cobertura que para mí como experiencia personal, ha sido una de las cosas más enriquecedoras en las que he estado. Yo no podía creer que estaba palco presidencial, no sé, Piñera, Vizcarra, presidente de la Pan Sport, mi jefe y yo. O sea, esas cosas, esas licencias te las da una posibilidad muy, muy grande que no te permite tampoco pestañear para ver dónde está la historia. ¿Dónde está la historia? La historia está ahí, en un señor que se vistió de Inca y que es de la Alianza Lima, creo, no recuerdo en este momento, es un ícono y ese señor era una historia. Entonces se hizo algo para el Perú que estaba como medio molesto porque decía que hay mucha plata, que no sé qué, y un país que estaba en una crisis tremenda. Además que hubo otro momento muy interesante y es cuando salió la delegación de Venezuela. Obviamente la cantidad de venezolanos en Perú es una cosa impresionante y ya las cosas estaban, había mucha fricción, pero en ese momento llamarlos que hermanos, no sé qué, o sea, fue como un llamado a la tranquilidad, que son cosas que hace el deporte que otras fuentes difícilmente lo logran. Y cuando salió la delegación de Venezuela, se hizo énfasis en la cantidad de atletas y no sé qué, y mira, fue algo muy reconfortante. Recuerdo a Omar que hizo una nota demasiado brutal, bestial, con las empanadas que se comió Luismar Rodríguez y Enrique Liz Barrios, porque una muchacha, una amiga o un familiar fue a llevárselas a la villa, empanadas venezolanas, miles que venden en la calle, y de eso se hizo un contenido también. Entonces, decía, o sea, lo que les quiero decir es que el contenido real de unos juegos que son tan humanos, 100% humanos, está ahí también. En las comunidades muy pobres que estaban alrededor de la villa. En el hecho de que los atletas venezolanos iban a visitar a sus parientes en Perú y los iban a buscar. A mí me tocó, creo que fue el primo de Pulgar y un familiar de Luismar también. Yo tenía un carro asignado y me pidieron el favor, Juan, tú puedes traer a mi primo que tengo no sé cuántos días que no lo veo, como cuántos años que no lo veo. Y yo, pero claro, ¿dónde lo recojo? Y de ahí se generó una historia también. Entonces, no es solamente la medalla, aquella cosa maravillosa, que es importante, es muy importante, pero también la otra historia que está alrededor de los juegos, que es, como les decía, humana, 100% humana, y que hoy en día, con el nivel de acercamiento que nos dan todas las plataformas, donde los contenidos son cada vez más cortos, cada vez más cercanos a la formalidad que nos presentaban los medios tradicionales, hay que aprovechar de subirse a ese autobús en buena lid, dando un buen lenguaje, para poder hacer crecer tu producto, que en esta oportunidad era la organización. Y después, bueno, están los números de cosas que a mí me llenan de alegría. ¿Lo ven ahí? ¿Sí lo ven, verdad? No. Bueno, así. ¿Sí o no? ¿Lo están viendo o no? Creo que no. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Más que Tony está ahí activo. Y después están estos números, que bueno, son esos números, pero que para las organizaciones, para los jefes, para los que nos contratan, son muy importantes.
La cuenta de Twitter empezó en los Juegos Panamericanos con 1.200 usuarios, si no me equivoco. Y hoy son 20.300 y tanto, pero les aseguro que por lo menos 15.000 crecieron esos juegos. No me estoy luciendo yo. O sí me estoy luciendo yo, sí me estoy luciendo. La cuenta de Twitter era exclusivo de trabajo, era parte de mi trabajo, o sea, era una obligación. Era obligatorio para mí. Instagram no, Instagram estuvo un equipo grandísimo, subió de algo así como 700 usuarios a casi 80.000, así que no, el porcentaje no se puede ni siquiera medir. La gente que trabajó en Instagram eran unos colombianos, entre ellos una muchacha que ahora vive en Corea, un equipo chileno y una muchacha mexicana, Sari Carmen, que hoy forma parte del mercadeo de Panasport, junto a Alexandra Orlando, una exatleta de gimnasia. Instagram fue una locura, de verdad, la cantidad de usuarios que creció, y después con los Expert Connection, con todo lo que se hizo en la pandemia, con lo que se sigue haciendo todavía. Les decía que el video de Facundo fue ahora cuando lo contrataron en la NBA. Yo estoy hablando con Alejandro y le digo, ¿tú te acuerdas de esto? Y se lo lanzo y me dice, la entrevista de Campazzo, lo contrataron, vamos a ponerla. Y así, de verdad, aunque parezca mentira, dentro de la formalidad de estas instituciones también pasan esas cosas, que es contenido muy orgánico, que genera mucho acercamiento. Y después Pan Sport Channel tiene casi 7.000 suscriptores, es poco, porque creo que digamos que hace falta un match entre las otras plataformas para que Pan Sport Channel genere sobre todo dividendos, porque tienen todo el contenido de todas las pruebas de los Juegos Panamericanos. Y realmente la calidad con la que se hizo es tremenda, o sea, es una cosa de loco. O sea, de hecho aquí en este último recuadro está un pesista brasilero, el primer pesista medallista mundial en la historia. Obviamente participó en Lima, y ahí están las imágenes, lo mismo de Fina Piñatelo, todas las imágenes que se produjeron de Yulimar Rojas, mira, el mismo Escola, cuando quedaron segundos del campeonato mundial, y así, ahorita estamos elaborando la lista de los posibles medallistas en Tokio, americanos. Hay que incluir, por supuesto, a los Estados Unidos, aunque Estados Unidos es un renglón y Canadá son un renglón aparte, por el nivel de organización que tienen es otra cosa. Pero, por ejemplo, Simone Biles está como atleta de América en las redes de Panasport. Simone Biles, que hoy es imagen de Uber Eats, ¿sabes? Está en un nivel muchísimo más alto del que pudiésemos nosotros pensar, que están algunos atletas profesionales. Las Williams salen en Panasport, porque son atletas de América también. Y LeBron James, o sea, todo aquel que haya vestido una camiseta de su país, que haya participado no dentro de los Juegos Panamericanos, pero que represente a su país, forma parte de la imagen de la organización, que yo creo que se ha utilizado de manera correcta, que como les decía, el reto era gigantesco para una organización que duró 43 años con una sola voz, y que hoy, bueno, tiene un gran equipo. Yo estoy muy contento de haber formado parte de este proyecto. Estamos trabajando en otras cosas también para Cali y, bueno, Dios mediante para Santiago 2023. Pero el hecho de contar conmigo para muchos temas editoriales, a veces otros temas que no son editoriales, pero que también me enorgullece mucho, porque todo lo que sirva en pro de la delegación de Venezuela, que yo no me la puedo quitar de encima, muy periodista y todo, pero no me la puedo quitar de encima, es algo positivo. Y nada, creo que te da un plus gigantesco saber que existe una organización de este tipo que escucha a un muchacho que nació en Maracaibo, que estudió en una universidad, que salió de Venezuela y que, bueno, que sigue haciendo algunas cosas interesantes. Es más o menos
bueno, lo que quería hablar con ustedes, decirles que el que tenga la oportunidad, incluso por Zoom, de hacer una entrevista a un atleta, a alguien que haga un esfuerzo sobrenatural, les digo yo, por practicar un deporte de alto rendimiento, aproveche cada palabra, cada instante, aproveche cada gesto, miren un poquito más allá de la entrevista, vean un poco más allá del entorno. Vean cuando va saliendo si tienen la oportunidad, por supuesto, cuando va saliendo del camerino, la toalla que usa, por qué se pone una pañoleta en la cabeza, por qué usa una pulsera con, no sé, con la imagen del Santo Niño de Atoche, no sé, todas esas cosas hay que mirarlas, porque ahí es donde están las verdaderas historias de estos eventos, más allá del propio resultado. No sé realmente cómo es la dinámica. Yo creo que yo me siento muy halagado, me siento muy contento de estar aquí esta noche, de que hayan prestado atención. Tony, no sé si la dinámica es que ahora ellos preguntan, seguimos, o cómo es. De todas maneras, con su chat allí, profesor, yo estoy pendiente acá si alguien levanta la mano y quiere participar y hacer alguna pregunta. Ok, entonces, bueno, básicamente lo que quería era que vieran cómo había sido mi participación en Lima 2019, que creo que sigue siendo bueno, a menos que, no sé, pase algo en todo, no creo. Sigue siendo para mí la experiencia más enriquecedora de lo que ha sido estos años de carrera profesional. Yo empecé en Buenos Aires 2006, ya tengo 37 años, 2 hijos, y nada, creo que Lima 2019 y Pan Sports como tal, esa oportunidad ha sido yo creo que la más enriquecedora de todos estos años. Agradezco mucho a Alejandro Goicolea, que es el director de Pan Sports en la parte comunicacional, al presidente Neven Illich, un chileno, un tipo muy joven, que está haciendo cambios muy grandes en el deporte. Y bueno, a quienes han tenido la posibilidad de confiar en este servidor, que al final de todo esto es un apasionado del deporte, es alguien que ama su fuente, que la sigue todo el tiempo, que procuró dedicarle tiempo a ver marcas, a ver juegos de voleibol, o a ver de repente algún streaming de lucha que esté por ahí, o el sudamericano de natación de la semana pasada. Soy un poco enfermo, lo sé, pero es lo que me gusta y nada, es lo que más me gusta hacer. No hay otra cosa que me enriquezca tanto, que me llene tanta alegría como un evento del ciclo olímpico, y Umar está ahí, y yo sé que a ella le gustan más los Juegos Centroamericanos, ese es su evento favorito, yo la respeto, pero yo me quedo con mis Juegos Panamericanos. Para mí es el evento más grande que existe después de los Juegos Olímpicos. Sí, gracias, muchachos. Preguntar, aquí estoy. Tengo a Carlos Parra, que quiere participar. Adelante, Carlos. Hola, Juan. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tus experiencias, ¿no? Estoy viendo a Carlos, ya. Me gusta. Sí, quería conversar algunas cositas, ¿no? La primero, ¿crees que los Juegos de Tokio se van a llevar a cabo el 23 de julio como está pautado? Sí. Eso ya no hay ninguna duda. Sí, los Juegos van. Sí. La otra, veo que haces mucho énfasis en que la riqueza de la investigación del periodista va más que todo a la historia, más que al resultado. Y es obvio porque el resultado tú lo puedes ver en cualquier, digamos, base de datos, el resultado frío, quién quedó en el podio y cómo quedó, pero la historia la tienes que fabricar, la tienes que buscar, la tienes que compartir. ¿Qué historia te causó más impacto en las que pudiste vivir en Lima? Está buena esa pregunta. La primera ya la respondí, los Juegos van. Ahora salió este tema que no hay público extranjero, no hay voluntarios extranjeros. Hay una deuda gigantesca ya que ha generado Tokio 2020 y para recuperar parte de esa deuda, los juegos tienen que disputarse. De hecho, Japón es uno de los países que mayor y mejor control ha tenido de la pandemia, incluso con espectadores dentro de los escenarios deportivos. Lo hablábamos la semana pasada para CNN, 70% del público entró a los estadios de béisbol japonés, 0 casos. Los residentes japoneses saben que no pueden ir a lugares donde no se debe,
porque incluso los teléfonos son rastreados por sistemas IP y te llega una alerta y te puedes recibir una sanción. El japonés es demasiado disciplinado, exageradamente disciplinado. Y la experiencia que tengo es con una de las judocas venezolanas, Enrique Barrios. Ella vive en Japón, y los cuentos que me echa me dice, mira, yo estoy confinada solamente a lo que voy acá, no puedo hacer otra cosa. Entonces, bueno, yo mediante los juegos van a ir. Historias que me haya impactado. Mira, historia que a mí me haya impactado. A mí la voy a traer otra vez porque me genera un sentimiento personal también muy importante. Y es el hecho de la final de hermanos entre Rubén y Jesús. Jesús, el menor de los Limardo, cuando su mamá murió, Jesús era muy pequeño, cuando Gaby murió en el 2010, si no me equivoco, y Jesús era muy pequeño, y fue un niño que prácticamente creció solo, y después, bueno, se desarrolló como atleta, se fue a Polonia, y el hecho de tenerlos a los dos en una final de espada, con Rubén ya siendo hoy en día el atleta más importante de la espada masculina en la historia de los Juegos, con la cantidad de medallas que tiene, con todo lo que ha logrado, a nivel de campeonatos panamericanos también, Rubén tiene muchos récords, pero que Jesús llegara a la final era como una reivindicación con ella, con Gaby. Además que Jesús llegó destronando por un toque a John Edison Rodríguez, que es un colombiano que mide 2 metros y 14 centímetros, y Jesús le ganó a John de una manera espectacular. Y después en la final no hubo ningún pacto, fue a muerte. Jesús la quería ganar y Rubén quería su 4º oro panamericano. Entonces, ver una rivalidad verdadera y como ese premio para Gaby, creo que me generó muchísima emoción. Y porque no trabajé casi. Le pedí perdón a mi jefe y le dije, mira, yo tengo que ver esto y tengo que tratar de verlo como un espectador. Y me lo permitieron, gracias a Dios. Bien, profesor, tengo acá a Gian Espósito que quiere participar. Adelante, Gian. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Bueno, hola a todos compañeros otra vez. Juan, José, gracias por estar con nosotros. Ha sido bastante buena la charla hasta ahora. Te quería hacer 2 preguntas, Juan. En relación, bueno, a los Juegos de Tokio, ¿no? La primera tiene que ver en cuanto a la cobertura. O sea, como bien tú has dicho, en los últimos días obviamente se ha dicho que no va a haber público extranjero, pero ¿cómo va a ser el tema en cuanto al periodismo como tal y cómo en tu caso, bueno, sabiendo en las coberturas que me dijiste de Telemundo, ¿no? Se preparan para esto, si de alguna manera a distancia o en una combinación, ¿cómo se prepara todo eso? Y la segunda pregunta tiene que ver un poco, ya que, bueno, como dijiste, tienes una relación con la federación. Yo hace un mes estaba hablando con un atleta paraolímpico y él me dijo que a día de, bueno, hace un mes, no había podido prepararse bien para los Juegos porque todavía no hay un protocolo como tal en cuanto a la preparación para sus Juegos Paralímpicos. Entonces te quería preguntar, ¿cómo ha sido la preparación para los atletas venezolanos que van a ir a Tokio? ¿Qué información puedes dar sobre eso, pues? Y gracias, Juan. Bueno, con la primera parte, existió ya un manual de cobertura. Lamentablemente, se va a privilegiar mucho a los right holders, a quienes tienen derechos para los Juegos. Cabe destacar que todavía en Venezuela no hay una definición de quién va a ser el right holder de esta versión Tokio 2020. Son unos juegos bastante costosos. Y después, bueno, hay limitaciones. Si normalmente en los eventos de alta demanda hay limitaciones, y les explico cómo se maneja esto. Finales de natación, por ejemplo, es un evento de alta demanda, de altísima demanda. Y no todos pueden entrar. No todos pueden entrar. Siempre se beneficia a los países participantes en finales
y después a los right holders, y en algunos casos se sortean algunas entradas para que los periodistas puedan ingresar. Las zonas mixtas no van a dar cabida para tanta gente, entonces se va a privilegiar a los right holders, lamentablemente a las agencias, obviamente con sus distancias. Los japoneses tendrán que ampliar sus zonas mixtas, y Eumar, que está ahí, sabe que esos empujones en zonas mixtas es algo tradicional. Eso ocurre por tratar de estar ahí, por tratar de hacer una pregunta a tipos como Usain Bolt, como, no sé, esta gente que va a Federer, Nadal. Eso ya no va a ocurrir. O sea, ya en este momento es imposible pensar en una cobertura normal de los Juegos Olímpicos. De hecho, uno de los proyectos en los que estoy trabajando ahora con Telemundo es la posibilidad de tener, la vida da vueltas, hoy en día tengo muy buena relación con Félix Sánchez, es de tener a Félix desde la villa como en su rol de entrenador, ¿no? Para que como que una apreciación desde adentro, porque no sabemos ni siquiera, yo creo que no, y debe estar en el manual, el periodismo no va a poder ir a la villa diariamente como lo hace normalmente en los juegos. Que para mí, como yo les decía, o sea, yo tengo una ruta, me paro, desayuno, voy a la villa, después que hago hasta la villa, hasta las 10 de la mañana que empieza la competencia, me distribuyo. Eso ya yo no lo veo posible en estas condiciones. Yo creo que en estos juegos habría que hacer un bache y decir, mira, bueno, nos fregó el coronavirus y vamos a poder obtener lo que podamos tener. Algunas conferencias de prensa creo que se van a hacer vía Zoom también. Y bueno, después haremos borrón y cuenta nueva y trataremos de ir hacia la normalidad en algún momento, porque esa es de las cosas más sabrosas que tiene la cobertura de los juegos. Eumar siempre habla de cómo Ruperto Gascón les daba en el 2012 frutas, cambures, mandarinas, naranjas, porque ese día que Rubén ganó, estuvimos todo el día metidos en un solo salón sin poder salir. No te podías perder un combate, además estaba pasando algo extraordinario, histórico. Y Ruperto, el tío y entrenador de Rubén, a los periodistas nos regalaba la comida que estaba dentro para los atletas, salía con alguna fruta, alguna cosa. Eso hoy no es posible, lamentablemente. Y después lo otro, mira, hoy hay una atleta de voleibol, Juliani Regalado. Su mamá jugó voleibol también. Y ella le preguntaban que si iba a ir al suramericano, que de mayores, que es pronto. Y ella decía, mira, la selección de voleibol no sabe cuál va a ser la ruta, ya está clasificada a los Juegos Olímpicos. Así está la mayoría. Y si así están los convencionales, los paralímpicos no me quiero imaginar. Hemos hablado mucho de esto. No sé si en algún momento voy a tener otra oportunidad, pero me gustaría hablar de deporte paralímpico. Yo hice 2 Juegos para Panamericanos y unos Juegos Paralímpicos, y es la fuente más extraordinaria que existe en el mundo. Es deporte en su esencia verdadera. Ves atletas que, como me pasó una vez con Belkis Mota, ella nada en los Juegos para Panamericanos, ganó una medalla de oro, y entonces la están llamando, Belkis, mira, felicitaciones, para entrevistarte. Y ella dice, ajá, ¿pero qué pasó? Pero ven, pero mira. Y ella decía, ¿pero qué pasó? Bueno, que ganaste. Y ella dice, ay, oye, gracias. Bueno, como yo no veo, ella tiene una discapacidad visual. O sea, ella había terminado su carrera, pero no sabía que había ganado porque no puede ver la tabla. Entonces tú dices, eso impacta muchísimo y es deporte en esencia verdadera, es deporte real. Es algo que es maravilloso. No me quiero imaginar cómo están los paralímpicos. De verdad que sé que están en unas condiciones muy difíciles, los convencionales están en condiciones terribles y bueno, esperemos que esto mejore. No depende de ellos, lamentablemente. Perdón. Sí, Okay. ¿hay más preguntas por ahí? Sí, no había visto el chat. Tengo a Pavel Rodríguez que va a participar, pendiente Alexi y Rafael. Pavel. Hola Juan, buenas noches, saludos. Bueno, Pavel Rodríguez por acá desde Maracay, Venezuela. De verdad que bastante interesante la charla que nos has dado hasta el momento.
Y bueno, conozco por supuesto tu experiencia dentro de todo lo que ha sido esta trayectoria a nivel de los Juegos Panamericanos Olímpicos y felicitarte, pues, porque de verdad que para nosotros es un gusto que estés acá compartiendo toda esa experiencia, ¿no? Tengo dos preguntas. La primera va relacionada con el tema de estos Juegos Olímpicos en Tokio. Hemos visto en otras disciplinas de lo que ha sido justamente la repercusión del tema COVID, hay algunos atletas que han desistido de participar. Caso, por ejemplo, en la Major League Baseball, la temporada pasada hubo algunos atletas que dijeron que no iban a estar presentes por temor a contagiarse y proteger a sus familias. ¿Crees que sea posible que en algún caso de atletas que tengan un perfil para estar en el podio, para ganar medallas, pueda darse la situación de que no asistan a Tokio? Y la otra pregunta va relacionada justamente con los atletas venezolanos. Ya en el caso de la persona, el compañero que estaba anteriormente, habló sobre la preparación. Pero si tienes conocimiento de algún atleta venezolano que esté en condiciones de verdad difíciles en este momento, sabemos que las hay, pero uno que tenga, por supuesto, o que esté en conocimiento que realmente necesita como que mucha ayuda para poder lograr estar en lo que es Tokio. Entonces, esas son dos preguntas que van dirigidas para ti y bueno, esperemos allí tu respuesta. Muchas gracias, Pavel. Mira, en principio, este evento ocurre cada 4 años. Yo escuché o leí la semana pasada, me parece, que LeBron James está loco por ir a los Juegos Olímpicos. Si LeBron quiere ir, imagínate, ¿quién no va a querer ir? Tuve la oportunidad de compartir en México, en República Dominicana hace poco para el proyecto que estamos haciendo de Telemundo, y la preocupación pasa por no estar preparado realmente como debe ser para asumir estos juegos. Más que el desarrollo de los juegos como tal. El atleta quiere que los juegos vayan. O sea, ¿sabes qué sería chévere? Preguntarle a Antonio Díaz si le tiene miedo al COVID o a no participar en sus únicos Juegos Olímpicos. Yo creo que te va a decir la segunda respuesta. Yo no he conocido, probablemente lo hay quien mira, decida. Pero Jesús García Bagrado, que va creo que a su 8ª, 9ª Olimpiada en marcha, el español, va a ir a los Juegos. Entonces, ¿por qué no el resto? Incluso, como te digo, profesionales. El equipo de Japón, por ejemplo, de béisbol, va con todo su arsenal para los Juegos Olímpicos. Y ahí, bueno, menos mal que abrí el chat, porque Omar está diciendo, mira, Rolly McRoy era el golfista número 1 del mundo antes de Río 2016 y decidió no asistir por el miedo al Zika, pero es un caso excepcional. Uno. Pero tú ves cómo se prepara el resto, cómo están trabajando y lo que más desean es que se den los juegos. Y ya, lamentablemente, queda muy poco tiempo. La preparación no ha sido la misma y lo ves en las marcas de los atletas, aunque hoy creo que Grenada tiene su primer clasificado en una prueba de 100 metros, en un evento que fue en Miami. Lo ves en las marcas de la natación. Vamos a esperar los trials de Estados Unidos, que es la última selectiva, o la selectiva brasileña, que también da tiempos extraordinarios, porque es una carnicería. Tanto Brasil como Estados Unidos reúnen a lo mejor de la natación un día para elegir a los atletas que van a los Juegos Olímpicos, pues todos tienen marca, son atletas extraordinarios. Y ellos están locos porque los juegos vayan. Y después lo otro que me hacía mención, mira, el caso venezolano es tan difícil, es tan duro, es tan realmente duro, que voy otra vez con el voleibol. La selección de voleibol, que estuvo encerrada, que tuvo tuvo un montón de casos positivos de coronavirus en Caracas, que ahora está en San Juan de los Morros. Hay atletas de voleibol que se perdieron contratos importantes para jugar afuera por no tener un pasaporte. Por no tener el pasaporte. Entonces, y ahí tú dices, ¿a qué nivel realmente estamos? Si mañana, no sé, Estados Unidos decidiera pagarnos la preparación completa, y darnos viático, por decirte, al equipo de voleibol, no pueden porque no tienen pasaporte. Claro. Paola Pérez está haciendo un GoFundMe para poder participar en un evento en Osaka para poder hacer la marca para ir a Tokio. Tengo un atleta que no voy a decir el nombre, que además está haciendo estudios para ver realmente cuáles serían las implicaciones morales,
porque se quiere abrir un OnlyFans para poder pagar sus eventos deportivos. No estoy echando broma, no voy a decir el nombre, obviamente, pero sí hay esos casos. Y hay otros de una falta tremenda. Creo que las becas están algo así como en $1.50, $2. Y eso es muy complicado. En el alto rendimiento eso es imposible. La semana pasada yo estaba hablando con Neumar sobre los atletas chilenos y la diferencia que hay en lo que es la colaboración o el aporte, primero de la parte privada y después el mismo Estado, de cómo apoya a los atletas. Y mira, yo conocí a Alfredo Sepúlveda, que tú dices, un chileno 4 vallas con marca para ir a los Juegos Olímpicos. Bueno, sí. Se hizo todo un proyecto y él está entrenando en República Dominicana con Félix Sánchez. Tú sabes todo lo que mejoró en 6 meses y ya tiene marca. Es más, tiene marca hoy tiene marca para una final olímpica. La diferencia es abismal. Es abismal. Es terrible. Lo que pasa es que, bueno, después está el corazón y todas estas cosas que lamentablemente o para bien el atleta venezolano tiene ahí como escondido, y vamos a terminar viendo resultados muy, muy buenos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Muy buenos. Bien, tengo a Alexis pendiente, Rafael. Alexis, tu micrófono. Sí. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, Juan. Bueno, yo soy Alexis Paz Cardoso, yo soy licenciado en Comunicación Social, aunque tengo muy corta experiencia, pero igual estoy profundizando en la parte del periodismo deportivo, y más estando en la próxima sede de los Juegos Panamericanos, que es Santiago de Chile. Le voy a hacer una pregunta, ¿cómo Chile va a organizar sus Juegos Panamericanos? ¿Aló? Creo que se quedó. Renunciaron a ser sede luego de la dictadura militar. ¿Cuál es tu expectativa a fondo sobre en la organización de los Juegos Deportivos Panamericanos de Santiago, siendo un país que en realidad hay un duopolio entre dos deportes, que es el caso del fútbol y el tenis? ¿Cuál será tu expectativa en cuanto a la recepción del público, a la calidad de las instalaciones y las disciplinas? Gracias, Alexis. Por ahí se quedó un poquito corto, pero te escuché al final toda tu exposición. Mira, Santiago, como bien dices, ganó la sede por ser el único postulante. Pero Santiago, en realidad, era la ciudad que debió organizar 2019. La forma como perdió esa propuesta, yo estaba ahí en Toronto el día que se hizo la elección. Venezuela participaba con una propuesta de Bolívar 2019, que no llegó a la segunda ronda. Santiago, desde ese año, de 2013, estaba preparado para recibir los Juegos Panamericanos. Pero fíjate tú además las vueltas que dio la vida. Al cabo de poco tiempo, en el 2015, fallece don Mario Vázquez Raña, deja la Organización Deportiva Panamericana por fallecimiento, entra el que es el presidente de la FINA, el uruguayo, que en este momento se me escapa el nombre, se me escapa el nombre, del uruguayo, el presidente de la Federación Internacional de Deportes Acuáticos. Él estuvo un año, mientras que se hizo la elección para el próximo presidente de la ODEPA. Y Neve Gilic gana esa elección por un voto. Por un voto. Gilic es chileno. Y ahí la primera garantía de lo que pueden ser los Juegos Panamericanos. El presidente es chileno. Tuvo una experiencia, Santiago, con los Juegos de Suramericanos 2014. De hecho, tiene una pista de ciclismo espectacular. Y fíjate tú lo importante que es esto, ¿no? Cuando eres sede de eventos importantes. Chile terminó ganando, no sé si fue la persecución por equipos de los Juegos Panamericanos de Lima, con unos tiempos extraordinarios. Terminó ganando el voleibol de playa masculino, una medalla histórica para Chile. Entonces yo creo que la aceptación va a ser importante. Ciertamente existe un monopolio,
de estos dos deportes, como podemos decir que existe en Venezuela entre el fútbol y el béisbol, o el baloncesto, no lo sé, no estoy hablando, digamos, no lo estoy diciendo de forma peyorativa, pero creo que sí va a haber una aceptación importante, amén de los problemas políticos que ya tiene el país, que, bueno, son bastante grandes. Creo que van a ser unos muy buenos juegos. Hay gente muy apasionada trabajando allí. Y creo que es la oportunidad también para crecer a nivel político, porque en estas organizaciones también existe la parte política. Y en este caso, este presidente chileno, muy joven, un presidente además que viene de la Federación Chilena de Tenis. Él fue presidente de la Federación Chilena de Tenis. Y luego fue presidente del Comité Olímpico de Chile. Hablamos de Neven. Neven hoy en día es el miembro COI más joven en llegar más rápido a la permanencia de este organismo internacional, que es el más importante en el deporte. Entonces, yo creo que ellos están haciendo un gran esfuerzo. Creo que el comité organizador va a llevar adelante los juegos si los problemas políticos lo permiten, y va a ser una oportunidad nueva para Sudamérica para tener Juegos Panamericanos y dejar buenas estructuras como la que dejó Lima y poder disfrutar de un evento realmente importante, y que yo creo que se revitalizó mucho con Lima, mucho. Hubo mucho atleta profesional participando en Lima, y ver la calidad, por ejemplo, del béisbol panamericano fue extraordinaria. No sé si... Gracias, Alexis. Bien, profesor, tengo acá a Rafael Cedeño. Rafa, pendiente. ¿Sí? Rafa, tu micrófono. Okay. Hola, buenas. Gracias por la experiencia. Lo que como comentó, a Pavel le respondo una pregunta que él hizo, por lo menos que hay jugadores que yo sé de fútbol, por lo menos que están ansiosos para los Juegos Olímpicos. Sergio Ramos, Rodrigo, Vinicius. Carlos, no, el que juega en el Wolf de Inglaterra. ¿Me escucha? Sí. ¿Cómo que se llama el mexicano, el que juega en el... ¿Ah? El mexicano que juega en el Wolf de Inglaterra? Raúl Jiménez. Raúl Jiménez, sí. Tiene un problema en el cráneo por una fractura que sufrió ante el Arsenal en 2015 y bueno, no se ha recuperado todavía. La pregunta que yo tengo es, aparte de esos Juegos Panamericanos y esos Olímpicos que usted ha ido, ¿usted ha ido a otro evento importante como, no sé, algún partido de fase de grupo de Champions, Europa League, Sudamericana, Libertadores, algún partido de fase eliminatoria de Champions, alguna final de algún partido o fase eliminatoria de algún mundial o incluso una final de cualquier categoría, de una Supercopa Española, Mundial de Clubes o algún otro de esos cosas importantes, de esos eventos? Mentira. Hice 2 Copa América como comentarista in situ. Tuve la oportunidad de ir a 2 Copa América. Me tocó comentar la final del Mundial de Sudáfrica. A ver. Me da risa, pero comenté también la primera fase del primer clásico mundial de béisbol. Yo creo que eso me da mucha risa porque realmente no es mi fuente. No se me daba mal el fútbol, ¿oíste? No se me daba mal. Estuve en la clasificación de Venezuela por primera vez al Mundial en Egipto, cuando fueron a Egipto. Me ha sido un recuerdo terrible. Pero básicamente la experiencia más grande ha sido en eventos del ciclo olímpico. Después trabajé en una cartelera de boxeo de 7 campeonatos mundiales de mujeres, que fue récord Guinness. También hicimos algo grandísimo con eso. Pero no, estuve también en unos cuartos de final de Libertadores que me tocó trabajar, fue en Argentina. Pero no mucho. La verdad, no mucho. Creo que con las 2 Copa América y con la final del Mundial, creo que estoy tranquilo. Por ahora no tengo participación por acá. Estoy pendiente. Bueno, no sé si he ido como despejando algunas dudas. No sé si alguien quiere preguntar algo más. De verdad que les agradezco un montón
Les agradezco mucho, mucho, sobre todo que se hayan quedado hasta el final. No sé si Tony, si tienes alguien más. No había visto lo del chat, está interesante. Ahora es que me vengo dando cuenta del nombre de Kanye West. Ese concierto fue malísimo, esa clausura de los Juegos Panamericanos de Toronto. Fue horrible, horrible. Al tipo le apagaron la luz. Me acuerdo que la esposa, que es la famosa, estaba embarazada. Eso fue todo una historia terrible, terrible, realmente terrible. Esa clausura fue muy mala. A pesar de que estuvo el Cirque du Soleil haciendo, gala de lo que es, ¿no? Pero realmente fue un momento muy bochornoso. Le apagaron las luces del estadio de los Blue Jays de Toronto y el hombre se fue molesto, se fue muy bravo. No recuerdo algo así. Mira, en el año 2007, me acuerdo de la Ciudad del Rock en Río de Janeiro, se cayó el estadio de softball por una lluvia. O sea, el estadio literalmente se hundió, no se pudo disputar la final femenina. Era Venezuela contra Estados Unidos, me acuerdo. Otra cosa que haya pasado así, bueno, en esos eventos ver ahora rey Juan Carlos es algo recurrente, con doña Leticia, primero soltera y después con ella. Ellos van incluso al IBC. Hay algo que para mí fue muy, muy, me marcó muchísimo, y es que en el año 2012 Río está trabajando para los Juegos de 2016 y me acuerdo que yo estaba cerca de TV Globo, que era el canal que tenía los derechos y el responsable de la transmisión para Brasil de los Juegos Olímpicos. Y de repente, bueno, se corre el rumor que la presidenta Dilma Rousseff iba a TV Globo. Y resulta que los brasileros no la habían acreditado. No la habían acreditado. Y en el IBC de los Juegos Olímpicos, si tú no estás acreditado, puede ser el Papa, puede ser, no sé, puede ser Mahmoud Ahmadinejad, o sea, puede ser quien sea, pero no vas a entrar. Y a la presidenta de Brasil la tuvieron cerca de 1 hora bajo un palo de agua, esperando afuera del IBC porque no podía entrar, no estaba acreditada. Y eso pasa muchísimo. Eso pasa muchísimo. Sí, el rey Felipe, que fue arquero de España y participó en Barcelona 92. Pero sí, pasan esas cosas. Es muy común que esos pelones ocurran. Y me acuerdo que no la dejaban entrar. No la dejaban entrar hasta, bueno, 1 hora y pico después. Vela. Correcto, Omar, hizo vela. Hasta 1 hora y tanto después fue que dejaron entrar a la presidenta de Brasil, que no tenía acreditación, y le hicieron como el inspector Rodríguez, no me va a pasar, y no entra. Profe, tengo aquí a Rafael Cedeño, va a participar, pendiente Pavel también por allí. Rafa. Bueno, una pregunta que yo tenía también que ver con lo del manejo de la red social de Panamá en Twitter. ¿Esa cuenta es como tal la directa o también lo hacía desde una secundaria en un idioma, en otro idioma? Porque ya yo sé, por ejemplo, hay muchas cuentas de muchos equipos de fútbol y todo que tienen varias cuentas. Por ejemplo, la liga tiene múltiples idiomas y todo eso. ¿O era nada más que usted tuiteaba como siendo el community manager, nada más en la del idioma español? No, Lima tenía una cuenta, los juegos tenían una cuenta, pero la organización tenía una cuenta. Y a mí me tocaba manejarla de la organización en todos los idiomas, no era una sola. No, de hecho es una sola, no son varias. Y nada, bueno, me tocaba mucho, yo siempre estaba pendiente de momentos importantes. Me acuerdo que en las pesas hubo varios récords los primeros días y era edición, subir video directo al Instagram, al Twitter, perdón. Y de ahí se alimentaban muchos medios, porque era la declaración casi inmediata del atleta. Era una pregunta específica y ese minuto era suficiente para tener buen acercamiento. Pero era una sola, me tocó a mí una sola cuenta. El día que la entregué descansé un poco. Voy con Pavel, profe.
Adelante, Pavel. Bien, Juan, dos preguntas por acá, ¿no? En el tema de la experiencia que tú tienes dando cobertura a Juegos Olímpicos, Panamericanos, ¿cuál crees tú que es la diferencia justamente en el periodista especializado en una disciplina y obviamente lo que es cubrir Juegos Olímpicos? Porque estamos hablando de que son cualquier cantidad de disciplinas, modalidades distintas, categorías distintas, y en ese sentido, ¿qué recomendación puedes dar tú sobre esa preparación justamente, ¿no? Para poder entonces dar cobertura a lo que son Juegos Olímpicos o Panamericanos. Y en el caso de la segunda pregunta, ¿cuál crees tú que va a ser el batacazo de Venezuela, hablándolo en términos así hípicos, para lo que van a ser estos Juegos Olímpicos? ¿Habrá algún gallo tapado por ahí que podamos conseguir alguna medalla y que no esté dentro de la planificación o los papeles actualmente para esa proyección de Venezuela en los Juegos Olímpicos? Bueno, con lo primero, yo siempre decía o digo algo que para mí que me marcó mucho. Yo tuve la posibilidad, lamentablemente, de ir primero, de hacer la cobertura primero de unos Juegos Olímpicos que unos Juegos Nacionales. Y digamos que eso no corresponde a la línea del tiempo. No es normal que eso ocurra. Y ya había ido a unos Juegos Suramericanos, Panamericanos, y había ido a los Juegos Olímpicos, pero no había hecho la cobertura de los Juegos Nacionales. Y esa variación es ilógica, es ilógica. Solo que, bueno, depende siempre de ti el querer hacer las cosas de manera diferente y estudiar. El que le gustan los eventos del ciclo olímpico ve la Liga Mundial de Voleibol, pero también se ve los trial de natación y no se pierde o no se perdía antes un memorial Brígido Iriarte o un campeonato iberoamericano de atletismo. El que le gusta realmente esto debe entender cómo son las puntuaciones en el tiro con arco, que a mí todavía me cuesta. Yo he visto muchos eventos de esgrima, he estado en miles panamericanos, incluso estuve en un campeonato mundial de esgrima una vez, y yo me acuerdo de haber entrenado unos 4 meses. Estuve entrenando espada para poder entender lo que estaba pasando. Pero yo, como les decía, o sea, es un poco enfermo también, ¿no? Pero no les digo que vayan a ir a hacer natación, ni mucho menos. Pero para tener cierto éxito, entre comillas, tu nivel de estudio tiene que ser total, o sea, es de todos los días, es saber cómo actualizan los rankings las federaciones, cuáles son los criterios que utilizan para ciertos deportes, cómo un atleta mejora una marca de un día para otro, incluso irse un poco más allá. Yo, por ejemplo, decía que si yo estuviese en Venezuela hoy en día, claro, no me puedo meter en la situación venezolana porque la desconozco desde hace mucho tiempo, pero hoy, por ejemplo, en Venezuela debería existir una fuente que se llame Yulimar Rojas. ¿Qué hace? ¿Cómo come? ¿Por qué se puso esa ropa? ¿Quién la vistió el día de que estuvo con los Reyes? ¿Qué marca eran esos zapatos? ¿Quién la peinó ese día? O sea, nosotros tenemos hoy a la mejor atleta del mundo y la verdad es que hay muchas cosas que deberíamos saber. Deberíamos saber quién es Patricia Mamona, deberíamos saber quién es Ana Peleteiro, deberíamos saber quién tiene el récord en los hombres. Digamos, eso es lo que te hace un poco diferente, eso es lo que te hace un poquito distinto y saber que, bueno, esto se estudia todos los días porque también hay básquet en los Juegos Olímpicos, también hay béisbol y hay atletas muy conocidos. Hay tenis, que el tenis es de altísimo nivel en los Juegos Olímpicos, el fútbol también es de muy alto nivel y que de alguna manera tienes que conocer todas esas cosas, ¿no? Hay que ser un poquito loco en esto. Ahí estaban hablando sobre el profesor Robert Rodríguez. Y mira, la primera vez que yo fui a unos Juegos Olímpicos, yo estaba dando clases en la Universidad de Santa María y me acuerdo que el profesor Robert Rodríguez llegó así y me dijo, mira, tú necesitas leer esto. Y me dio Los Señores de los Anillos, que son unos libros extraordinarios. Y ese es mi libro de cabecera cada vez que van a empezar unos Juegos. Yo los vuelvo a leer para entender el contexto de los Juegos Olímpicos, para saber dónde estoy parado, y ahí empieza como que el estudio de lo que voy. Y lo que me preguntabas del batacazo, a mí un poco me gusta dar esos pronósticos, pero yo creo que Venezuela va a ganar una medalla en judo. No voy a decir el nombre, pero va a ganar una medalla en judo.
Bien, profe, estamos listos por esta parte. Bueno, gracias Tony, gracias profesor Bernabé por invitarme otra vez, gracias a todos los muchachos. Los Señores de los Anillos son unos libros que están prohibidos, por ahí me envía Bernabé. Están prohibidos, creo que se consiguen en España, o el que los consiga, pues no están en ningún lado, están prohibidos en más de 80 países. Es una investigación que después derivó al FIFA Gate, así que se los recomiendo, busquen Los Señores de los Anillos. Yo lo compré en Chacaíto. ¿Cómo se llama la librería esta viejísima que está frente a la torre del banco? Ay, se me olvida. Hay un banco estatal, industrial, el Banco Industrial. No sé si existe todavía en Chacaíto. Está en una esquina la pulpería del libro. Ahí está el profesor Bernabé. Ahí yo compré Los Señores de los Anillos. No sé si existe todavía. Pueden ir y averiguar porque está prohibido en más de 80 países. No está en internet, no lo van a conseguir, no lo busquen. Yo tengo unas versiones que me mandaron de España porque a mí me los robaron aquí en Estados Unidos. Llegando, me robaron, me abrieron el carro, me robaron todo, entre ellos los libros. Y bueno, pensé que no los iba a ver más. Pero bueno, sí, después los conseguí con un amigo, me los mandó de España y maravilloso. Pero se llaman así, Los Señores de los Anillos. Gracias de verdad, la pasé buenísimo, como siempre, y sean apasionados en lo que les gusta, no dejen que nadie les diga que no lo pueden hacer, y busquen una historia siempre. Siempre hay una historia, en el deporte siempre hay una historia. Siempre hay una historia. Nos vemos. Gracias, profesor. No sé si profesor Bernabé. Bueno, Juan José, para nosotros en Mayor University, una vez más, es un placer inmenso tenerte con nosotros, a pesar de que eres de la casa. No nos cansamos de darte, de verdad, la bienvenida y el agradecimiento por visitarnos. Una vez más agradecido de que estés con nosotros acá. Y bueno, no me queda más que decirle a los muchachos, creo que hoy se van muy satisfechos porque han tenido dos exposiciones de verdad magistrales con Giner García y Juan José Sayago. Este es apenas el primer día, nos quedan 5 todavía, ¿ok? Así que bueno, muchachos, mañana nos vemos a las 5 de la tarde. Mañana estará con nosotros otra de esas figuras que engalana nuestro cuerpo docente, la profesora Eumar Sá. Como les decía Juan José, una enamorada profunda de los Juegos Centroamericanos y tiene mucho de qué hablarle, porque es una de las periodistas venezolanas de mayor trayectoria, y yo creo que no solamente venezolana, sino hispanoamericana, de mayor trayectoria en el mundo de los deportes. En la antigua ya así que es una institución. Aprovechen esa toda una institución, y de verdad que nos honra Eumar, que va a estar debutando con nosotros mañana y que se incorpora también al cuerpo docente de Mayor University. Muchachos, de verdad descansen. Juan José, un abrazo a la distancia. No te preocupes, mañana Dios va a estar contigo. Amén, mañana amén. Juan se va a inyectar contra el COVID para poder estar en sus Juegos Olímpicos y en todo su trabajo, en ese trabajo tan brillante que nos trae y que donde engalana el gentilicio venezolano allá, y donde de verdad es un orgullo el gentilicio venezolano allá en la televisión de los Estados Unidos. Así que no va a pasar nada, todo va a salir bien. Muchachos, gracias por estar con nosotros, los esperamos mañana, y recuerden que está abierto el canal de Telegram. Cualquier pregunta, tanto de lo que deseen, del tema que deseen, ahí estamos, ahí tienen contacto con todos nosotros, ahí estamos sus 2 coordinadores totalmente a la orden. La profesora se queda, estoy yo para guiarlos, orientarlos y atenderlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, que pasen muy buenas noches y que Dios los bendiga a todos.